buenos días, estudiantes de la Universidad UNAM, de noveno ciclo, en la asignatura Aprendizaje y Estrategia de Evaluación. Los integrantes del grupo que pertenecemos en este grupo estamos con la compañera Nancy Mercado, Magalia Chumbia, y mi persona, Gilberto Leonidas Tanguy, quien voy a dar este breve relatoria a lo que es la actividad Praxis 2.1, recopilación de los datos. Y esto que va a estar abarcado en la actividad 2.3. Entonces, todas las actividades que hemos hecho durante la aplicación. Yo voy a continuar con este detalle de explicación hacia los jóvenes estudiantes y a todos los que han notado pues, nuestra comunicación. Y como trabajamos pues, mediante este virtual, una tutoría o una clase planificada por los compañeros. Y en esta semana aplicamos el segundo de los instrumentos de evaluación y luego recopilamos en un video los datos informativos, los estudiantes evaluados y con los compañeros del grupo de trabajo. La compañera que continúa la primera actividad de trabajo, Magalia Chumbia. El instrumento de evaluación que ella aplicó en esta semana es la lista de contactos. Dice que fue un instrumento de evaluación de gran importancia para los estudiantes y docentes, ya que mediante ellos pueden valorar el nivel de logro de los aprendizajes. De igual forma, estas herramientas también me permitió con los compañeros docentes identificarnos las fortalezas y así como las áreas que sean necesarias. Mejorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los instrumentos fue de mayor uso de la lista de cotejo. La lista de cotejo nos permitió para evaluar procesos de aprendizaje estudiados, identificar logros y áreas de mejorar o mejora evaluar productos determinados. Promover la coevaluación y la autoevaluación de los estudiantes, realizar una evaluación final de un proceso determinado. De igual manera, fue preciso que al finalizar dicho proceso fueron utilizados para buscar los resultados de la evaluación y así fomentar la retroalimentación, y a partir de ello identificamos de forma precisa los avances que son necesarios realizar. También al analizar la compañera Nancy Mercado, el instrumento que de evaluación se aplicó en la semana fue guía de preguntas. El instrumento que apliqué esta semana es la guía de preguntas, que consistió al hacer una serie de preguntas de respuesta breve con en torno a una información, problema común así con los estudiantes, con la fiabilidad de que entiendan cómo relacionar entre evaluadores y pueden ser o tener una mayor realidad que preguntas objetivas que cubren el mismo contenido. La guía de preguntas facilitó en esta semana con lo siguiente. Fue fácil de preguntar, requirió menos preguntas que las pruebas objetivas, además permitió de fácil redactar buenas. Es un método válido para comprobar objetivos importantes como capacidad de gestión y realización, creatividad, capacidad de aplicación, análisis, evaluación y al menos a nivel complejo. El instrumento de evaluación que apliqué en la semana, la guía de preguntas, se realizó a preparar una clase de corrección para cada pregunta y tener a ella la corrección de cada pregunta. A través del uso y estudio de las propiedades que poseen las plantas, el Ecuador, con su gran diversidad de especies endémicas de flora y su riqueza cultural, constituye un ejemplo maravilloso para la comprensión. A continuación, pues detallo la siguiente actividad. Como instrumento de evaluación que apliqué esta semana es el cuestionario. El cuestionario ha permitido a evaluar los conocimientos previos que tenía el estudiante sobre una capacidad didáctica determinada. Los cuestionarios
Realizamos unas preguntas sencillas, pocas pero bien pensadas. Se puede suscitar la reflexión. Se buscó en cuenta de deficiencias, así los estudiantes que piensen. Este instrumento se utilizó para hacer un trabajo colaborativo con los estudiantes y compañeros del grupo de trabajo, equitativo, orden, prioridades. Nuestra actividad fue hecha a la misma clase virtual y un trabajo hecho en casa son situaciones distintas. Y supondrán método distinto de evaluación. Como docentes preparamos un protocolo de evaluación según lo pida la situación. Se supone que esta evaluación es, primero, una autoevaluación. Segundo, anónimo. Tercero, que de alguna manera del grupo va a poder comentar y reflexionar sobre su propia experiencia a sacar algunas conclusiones. Cada integrante grabamos un video en los que los estudiantes evaluados expresen sus reflexiones según cómo se les evaluó los datos a nivel cognitivo, emocional y social de los mismos. La compañera Magalia Chundia es el instrumento de evaluación que aplicó en esta semana en la lista de cotejo. Opina adentro de su grabación que se lo ha realizado, como se diseñó de una manera adecuada la lista de cotejo, le permitió un instrumento de evaluación muy práctico, aunque para ello es necesario redactar los criterios y así evitar el máximo de antigüedad. Fue comprensible también que se tenía bien claro lo que se desea evaluar. De esta manera podemos identificar pertinencia en los desempeños de los estudiantes y el proceso de enseñanza-aprendizaje, los logros alcanzados, así como los aspectos que se requiere reforzar en forma virtual, emocional, social de lo mismo. La compañera Nancy Mercado también incrementa en su proceso del instrumento de evaluación que aplicó y la guía de preguntas. Menciona en la siguiente: este instrumento de evaluación de guía de preguntas nos dice que ha permitido trabajar en aula virtual, se dedicó a la extensión de aprendizaje significativo. Por otra parte, se permitió mostrar entre los compañeros de trabajo en equipo con diferentes tipos de preguntas en el aula y en la evaluación como el indicador de aprendizajes significativo del nivel. Asimismo, favoreció la enseñanza en forma virtual, las relaciones entre los iguales y el proceso de aprendizaje. Es semejante importante y hemos utilizado algunas estrategias, lo que hizo posible el trabajo colaborativo entre iguales dentro y fuera del aula virtual. Es uno de los métodos que mejoró garantizar las discusiones colectivas con la aportación de cada uno desde sus posibilidades y características personales. De la misma manera, les ayudó a integrar la segura cercanía en lenguaje y en los intereses, de las motivaciones, en el conocimiento y aquello que ha exigido más refuerzo, su comprensión. Al final de todo esto también pues hemos hecho un análisis personales dentro del grupo. Nos dice de la siguiente manera: realizamos análisis personales sobre el instrumento que hemos aplicado como estudiantes de la Universidad UNAI y emitimos nuestros comentarios y reflexiones a nivel cognitivo, emocional y social. Los instrumentos de evaluación que hemos aplicado durante la práctica nos diferenciamos los resultados de aprendizaje en función del nivel de enseñanza determinado, de un módulo, de una materia, de una asignatura. Identifica lo que se será que ese estudiante sepa comprender y sea capaz de hacer un término de la correspondiente unidad académica. En este caso, los resultados del aprendizaje están directamente vinculados con la estrategia concreta de enseñanza y con los métodos específicos de evaluación. Al culminar todo este análisis, hemos también realizado otro pequeño reflexión o análisis de esta actividad.
Por último, nos señalamos como estudiantes de la universidad por haber obtenido los buenos resultados de aprendizaje, son dinámicas, siendo aconsejables. Su revisión periódica y sistemática, así como en interrelación con las metodologías, los docentes y la práctica de evaluaciones en el nivel cognitivo, emocional y ritmos diferentes. En la actividad asistida, nosotros hemos puesto las actividades que logramos con los niños luego de la replanificación. En base a las informaciones recopiladas durante la praxis, preparamos una discusión grupal por medio de la plataforma virtual, ya que ese es el único medio donde podemos comunicarnos con los niños para las mejoras de ver cómo están ellos con su fortalecimiento de la lectura mediante nuestro proyecto. Hemos hecho una discusión con un grupo de niños, hemos debatido y hemos hecho las preguntas, para lo cual hemos verificado si ellos están en condiciones de contestarlas, para lo cual hemos buscado la ayuda de sus padres, donde se integre toda la comunidad educativa. Y estamos trabajando de esa manera, tal como lo hicimos cuando ellos tenían clases normalmente, que ahí los invitamos. Y esto es, al final, terminado toda esta relatoria que me ha correspondido el trabajo en equipo, en grupo, este trabajo que está realizado. Y además, pues también agradecerles por este espacio, por este momento que es trabajo virtual. Y nada más, pues muchas gracias con esta actividad. Preguntas y que puedan